Muy buenos días, administrativos, docentes y docentes del país. Mi nombre es Harold Bustos Moreno, soy artista plástico visual, también soy licenciado en educación básica con énfasis en artes y vengo a acompañarlos aquí con un tema que creo que a todas y a todos nos interesa, y es el cómo crear ambientes pedagógicos. Y bueno, entonces primero vamos a hablar de qué es el ambiente. El ambiente, empezando porque es aquello que nos rodea y pues digamos que está formado por los sonidos, el aire, los olores, el color, las texturas, todos esos diferentes elementos que nos rodean y de alguna manera nos dan nos están brindando una información del mundo que estamos viviendo, y eso es precisamente lo que las niñas y los niños están viviendo en estos momentos. Es descubriendo la vida, es a partir de lo que escucha, de lo que huele, de cómo siente, de a qué sabe las cosas. Cuando ya hablamos de ambiente pedagógico, es como yo dispongo los diferentes factores de mi espacio con un fin pedagógico. Cuando se piensa en un lugar para una ambientación pedagógica, ¿cuál es el lugar más bello que ustedes tienen, que ustedes recuerdan? Que esa sensación de ese espacio que ustedes tienen, ustedes la puedan transmitir en los diferentes espacios que ustedes armen. Ahora, las ambientaciones pedagógicas es algo que se debería hacer y se debe hacer es con las niñas y con los niños. Ellos también hacen parte de este espacio. Entonces, por lo mismo, si necesitamos, si lo que queremos es generar la autonomía de las niñas y de los niños, pues hay que hacerlos partícipes de estos lugares, que exista ese sentido de pertenencia, que ese es su salón, por lo tanto las imágenes que hay son suyas, que ellos mismos ayuden a instalar las cosas que están ahí, y asimismo con ese sentido de pertenencia ellas y ellos van a defender y van a cuidar las cosas que tienen, y asimismo con ellos tendríamos que negociar después sobre los diferentes cambios que tenemos que hacerle. Cuando se tiene claro cuál es el sentido pedagógico que orienta las diferentes interacciones que se generan en estos espacios de escuela y de colegio, o inclusive la calle, porque la calle también son espacios pedagógicos, podemos decir que es porque conocemos cuál es el contexto de las niñas, los niños y los adolescentes con los cuales estamos trabajando. Cuando estamos pensando en armar nuestros espacios, podemos utilizar un plano del espacio, cuáles son los elementos que yo voy a colocar, hacer una lista también de qué materiales vamos a necesitar o qué muebles, para tener como más organizado el trabajo que vamos a hacer. La luz es un elemento importante en nuestras vidas. Gracias a ella, pues digamos, podemos ver las diferentes formas que aparecen ante nuestros ojos, los colores, las transparencias. De hecho, podemos generar en nuestros salones unos ambientes lumínicos. Por eso es importante también entender cómo es que funciona la luz, y dependiendo de la cantidad de luz que exista en los diferentes espacios, vamos a tener también ciertas interacciones y comportamientos con el entorno y con los elementos que tengamos. Por lo mismo, hay que tener cuidado de no cubrir las ventanas con los diferentes elementos como afiches, carteleras. Si tú colocas un elemento sobre una ventana, entonces habría que mirar qué elementos podemos colocar, como celofanes, ciertas telas de colores o ciertos efectos translúcidos que opacan o generan otras sensaciones para ciertas experiencias que sean. El horizonte visual. Cuando hablamos del horizonte visual, es aquel que yo domino cuando yo veo hacia el horizonte totalmente de pie, sin estar agachado, ¿no? Sino totalmente erguido, que yo pueda mirar los elementos que yo tenga en mi horizonte sin hacer mayor esfuerzo. Vamos a hablar un poco también sobre hay que tener mucho cuidado con la cantidad de color que nosotros utilicemos en un lugar. Tendemos a creer que los espacios para niñas y niños deberían tener mucho color porque es que es una alegría, entonces como que hacemos una asociación de la alegría con las niñas y los niños, pero tengamos en cuenta que ya existen estudios sobre psicología del color que nos dice cómo influyen los colores en nuestra conducta. La sugerencia es que con las niñas y con los niños, entre menos es más, menos color es más. Y asimismo, en cuanto a los materiales,
En cuanto a los muebles, que no exista esa contaminación visual cuando hay demasiados elementos. Si queremos un espacio tecnológico, tendríamos que pensar es cómo va a ser ese espacio tecnológico. Puede ser un lugar en el cual encuentren diferentes elementos de lo cotidiano, como un radio, una plancha, que tengan herramientas para poder desarmar el elemento y empezar a mirar qué es lo que tiene por dentro, cómo es que funciona, y desde ahí empezar a llevar todo el hilo de la parte tecnológica, de cómo es que funcionan las cosas. Los invito a que vean los otros 2 videos más. Uno tiene que ver con la creación de ambiente para un nivel de pre-jardín y el otro es para un segundo de primaria. Entonces los espero, nos vemos en los próximos videos y que la pasen muy bien. Chao, chao.